inmediatamente nos conectamos con el repaso. Inmediatamente nos conectamos y espero que todos ustedes nos sigan acompañando en el repaso. No vaya a ser de que te fortaleces aquí con el semestral, después con el repaso te vas a otra academia, ingresas por otra academia, después te ponen a su lista de 5.000 ingresantes, ¿no? Cuando el trabajo real ha sido aquí ha sido pues aquí en GC, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, ojito piojito, solo vamos a trabajar el texto uno, ¿ya? Solo vamos a trabajar el texto uno. No va a haber tiempo para más, no va a haber tiempo para más. De eso solamente van a tener las claves. Estamos acercándonos al repaso y el repaso tiene que ser repaso, ¿ya? Entonces, chicos, ahora vamos a trabajar el uso de la paráfrasis, el uso de los conectores de equivalencia, el uso de los conectores de causa, el uso del marcador textual conceptualizador, el uso del marcador textual de reafirmación, relación de conceptos, las redundancias en el texto. Ya vamos a trabajar varios aspectos del análisis, ¿ya? Mira, de verdad, o sea, cuando se hace este tipo de trabajo se fortalecen varias capacidades. La capacidad de atención, capacidad de concentración, capacidad de análisis, capacidad de inferencia, capacidad de relación concepto, capacidad de jerarquización de ideas, capacidad de identificación de las relaciones microtextuales en un texto. Son varias capacidades de la comprensión lectora que se trabajan. Ahora, mira, tú escúchame por favor. Este trabajo claro que tiene que ser así, muy bien, Josué. Mira, a ver, ya, a ver, verdecito, rojito, amarillito, ya perfecto. Lo que hayas aprendido, lo mejor que hayas aprendido de polito verde, polito rojo, polito amarillo, está bien, José. Son tantos años de preparación también en tu caso que puede ser que hayas aprendido mucho. Y eso está bien, José. Eso está bien. Ya, pero ahora ya eso, tenemos que recoger la cosecha, ya, esto tiene que brindar frutos. Todo lo mejor que hayas preparado, de todo tu tiempo de preparación, tienes que recoger ahora ya la cosecha, ya. Ahora, chicos, veamos. Por favor, atiéndame aquí un ratito, ya. Atiéndame, por favor. El- Nosotros vamos a hacer un trabajo ahora solo con un texto y como te decía, perdón, a analizar el texto desde diferentes ángulos, ya utilizando diferentes estrategias. Lo que tú veas que hagamos hoy y lo que hemos estado haciendo anteriormente, tú tienes que hacerlo también en tus días y horas de ensayo, de preparación. Tú tienes que hacerlo, pero vas a desarrollar dos prácticas. Vas a desarrollar las prácticas de análisis, donde te vas a poder tomar de repente media hora, 40 minutos en el análisis de un texto. Cuando tú haces ese trabajo, tu objetivo no es marcar claves, tu objetivo es comprender texto. Para comprender texto tienes que afianzar algunas capacidades. Como yo te decía, atención, concentración, análisis, etcétera. Entonces, tu objetivo ahí es desarrollar en general tu capacidad de comprensión lectora. Eso es una práctica. Otra práctica, chicos, otra práctica es aquella en la que te interesan principalmente las claves más que comprender el texto. Cuando te interesan las claves principalmente, entonces ahí ya vas a manejar el aspecto de la rapidez, la velocidad. Pero no creas de ninguna manera que cuando desarrolles el trabajo de interesado principalmente en las claves, no se te vaya a ir esa otra facultad o capacidad que vas adquiriendo con el análisis minucioso del texto. No, de ninguna manera. La capacidad de análisis se fortalece y no es que en algún momento queda suspendida. No, tu capacidad de análisis va a continuar creciendo, desarrollando, sino que en la práctica 2, en el tipo de práctica 2, ahí lo que te va a interesar principalmente son las claves, o sea, te va a interesar principalmente sacar la respuesta, pero vas a ver que te va a ir mejor porque ya previamente y por muchas horas ha fortalecido otras capacidades, atención, concentración, ya no te distraes con el teléfono, ya no te distraes con otra cosa, ahora abstraes mucho más, ahora subrayas cada vez menos, ahora escribes cada vez menos. Entonces
ocurre que cuando pasas allá a tu trabajo con el propósito de sacar claves lo más rápido posible, se pone en práctica, ¿no es cierto? Se pone en práctica aquellas capacidades, se pone en práctica aquellas capacidades que las has fortalecido. No creas que al hacer lo segundo omites lo primero, pero lo primero tiene que hacerse necesariamente porque se tiene que fortalecer. A ver, es como si irías a correr 100 metros planos. Ya vas a correr 100 metros planos y vas a practicar corriendo 100 metros planos. Pero antes de correr esos 100 metros planos practicando, antes de la competencia final, tienes que haber corrido por cerros, tienes que haber corrido por orilla de la playa, tienes que haber corrido 800 metros. O sea, exígete mucho más de lo que implica la competencia misma, para que la propia competencia te sea más fácil y lo puedas ganar más rápido. Hazme caso. Dos, ojalá que me estés escuchando y no te estés distrayendo en otras cosas. Ojalá que no estés despreciando lo que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo dos prácticas. Una práctica totalmente analítica, como es la que vamos a hacer en este momento, y vamos a terminar 10 para las 2, solamente un texto. Y la otra práctica es la práctica donde te interesa fundamentalmente ya no comprender el texto, ya no analizar el texto minuciosamente, si no te interesan las claves. Tienen que haber las dos prácticas. La primera, que es la práctica de fortalecimiento de capacidades, y la segunda, que es la práctica para la aplicación de ese fortalecimiento de capacidades. En la segunda tienes que apurarte. Tú en el examen de admisión tienes para estos el texto mixto, el texto A, el texto B, 7 preguntas, tienes más o menos 15 minutos. Tienes más o menos 15 minutos. Entonces, para lograrlo eso hay que prepararse, hay que ser estratégicos. Entonces, tienes que realizar dos prácticas. La práctica de fortalecimiento de capacidades y la práctica en la cual te interesa correr, 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 porque en 15 minutos debes obtener las siete respuestas, pero bien, bien. O sea, no se trata de marcar y marcar nada más. Profe, ahora me va bien. Me equivoco solamente en 2 de 7, profe. Me equivoco solamente en 3. Antes acertaba 1, acertaba 2. Ahora me equivoco solamente, profe, me equivoco solamente en 2 o en 3. Eso está muy bien porque es un progreso, pero para mí no es suficiente, porque yo sé que con mi trabajo tú puedes hacer perfecto. Entonces sigamos y busquemos el perfecto, el puntaje perfecto. Uno, ojalá que hasta ahí me haya comprendido. Dos, este sábado, hoy, antes de dormir, evalúes bien y programes un horario. Hoy, antes de dormir, no sé si vas a dormir o duermes a las 11, programes un horario. Un horario que debe empezar el sábado. Creo que tienen examen el sábado en la mañana, ¿no? ¿Tienen examen el sábado en la mañana? Sí, profe. Ya, ¿hasta qué hora es el examen? 11:30, listo. Entonces, mira, termina tu examen, revisa por una vez que terminas tu examen, revisa en qué te puedes haber equivocado, etcétera. ¿Ya? Y supongo que estarás, mientras que revisas tu examen, o sea, ya entregas tu examen, envías tus respuestas y después dedícate 1 hora y media a revisar tu examen. O sea, lo que no hayas podido desarrollar, lo que no hayas podido resolver, revísalo más o menos en 1 hora y media. 1 hora y media, 11:30, 12, una, ¿no es cierto? O 1 y media, si quieres, si de repente te toman 2 horas, tal vez a la una o a la 1 y media, depende cuánto tiempo te tome revisar el examen. Puede ser 1 hora y media o 2 horas. Vamos a suponer que son 2 horas. A la 1 y media empieza tu almuerzo. Tu almuerzo termina a las 2 y media. ¿Ya? 1 y media empiezas a almorzar, anota. A 11 y media, a 1 y media revisas tu examen. O sea, lo que no hayas podido desarrollar, revísalo con tu libro, tu cuaderno, tu teoría, tus libros, no sé. ¿Ya? Las clases de los profesores, no sé. Eso es de 11 y media, de 1 y media. Almuerzas a la 1 y media. Terminas de almorzar a las 2 y media y descansas hasta casi las 4 de la tarde, pero descansar es descansar. Si quieres, duerme un rato, si quieres, sal a ver el parque, el paisaje, lo que sea, ¿ya? Y a esa hora, ya a esa hora, empieza tu horario. Escúchame, hazte un horario, programa un horario que empiece el sábado a las 4 de la tarde y que termine el martes a las 6 de la tarde. Escúchame, programa tu horario, martes 4 de la tarde, empiezas, va a ser
Esto va a ser un microciclo intensivo super repaso Pro X Ultra, ¿ya? Es un micro intensivo super repaso Pro X Ultra, que va a empezar el sábado a las 4 de la tarde y va a terminar el martes a las 6 de la tarde, ¿ya? En ese repaso tienes que ser estratégico. En ese repaso, en ese repaso, prográmate. ¿Quién está en la sala, por favor? ¿Quién está administrando la sala? Porque, ¿Quién está administrando la sala? Buenas tardes. ¿Quién está administrando la sala? Por favor, dame la opción para poder poner en sala de espera a los alumnos. Dame la opción para poder. Ok, ok, gracias. Ya, entonces, chicos, escuchen. Va a empezar antes de las 4 tu tu ciclo micro intensivo super repaso Pro Ultra X. ¿Ya? Y lo vas a terminar el martes a las 6 de la tarde. Ahí tienes que ya, por eso, hoy tienes que hacer la programación porque hoy tienes que hacer la programación porque empiezas mañana, ¿no? Hoy haz la programación, empiezas mañana. Sé estratégico. Vas a tener lo que queda del sábado desde las 4 hasta las 11 de la noche, el domingo de 7 a 11 de la noche, el lunes de 7 a 11 de la noche y el martes desde 7 de la mañana hasta 6 de la tarde. En ese horario vas a programar tus cursos, ¿no es cierto? De 2 horas o 3 horas. 2 horas o 3 horas. Depende del curso y depende de los temas que vas a trabajar en cada curso. Depende del curso y el tema que vas a trabajar en cada curso. Por ejemplo, a verbal no le vas a dar más de 2 horas y verbal lo vas a dejar para sábado, domingo, lunes y martes, lo vas a dejar para el último, siempre para el último, porque en verbal no tienes que estudiar, tienes que practicar. ¿Ya? Entonces verbal lo dejas para el último, comprensión lo dejas para el último. Trabaja con material de examen de admisión, del último hacia atrás, y con materiales de la pre, los últimos materiales de la pre. ¿Ya? Entonces, examen de admisión y material de pre, eso de preferencia, exámenes de la pre. Trabajas con eso. Das horarios de 2 horas o 3 horas, 2 horas o 3 horas, 2 horas o 3 horas. Si quieres, alternas ciencias con letras y matemáticas. Letras, matemáticas, entre ciencias y matemática, pon algún curso de letras. Entre matemática y matemática, pon algún curso de letras. ¿Ya? Vas a hacerlo así. Entre mate y mate, algún curso de letras. Entre mate y ciencias, algún curso de letras. Algo más, como solamente es un microciclo, vas a escoger qué temas vas a trabajar. Y los temas que vas a trabajar tienen que ser, pues, tiene que ser estratégico. O sea, no estudies un tema que no está viniendo, que ha venido, pues, una en los últimos va a venir una pregunta, pues, en los últimos 2 exámenes de admisión. Tienes que darte cuenta qué temas son los que más vienen en el examen. Ya tú sabes que verbal son textos. Ya sabes que es pregunta por idea principal, pregunta por inferencia, pregunta por interpolación, extrapolación, pregunta por traducción en término, ya sabes. Pero en los demás cursos, ¿cuáles son los temas que más vienen? Que con mayor probabilidad es el que te va a venir en tu siguiente examen. Tienes que ser estratégico. Fíjate qué temas vas a estudiar en este microciclo, ¿correcto? ¿Qué temas vas a estudiar? Tienes que ir llenando esas lagunas que han quedado en tu mente porque no comprendiste bien algunos temas. Ahora, en esos 4 días, tienes que comprenderlos. Ahora tienes que comprenderlos. Así que te dedicas solamente a estudiar. Afuera el teléfono celular distractor, afuera los videojuegos, afuera amiguitos, amiguitas, enamorados, todo eso afuera, todo queda de lado. ¿Correcto? Te preocupas este microciclo, porque luego de eso, acuérdate que tenemos solamente unos días de semestral y empezamos el repaso. Si le integras el microciclo con todo el trabajo que vienes haciendo, le integras el microciclo al repaso, creo que te va a ir bien el examen de admisión. Pero sé estratégico. Algo más, entre curso y curso debes tener entre 20 y 25 minutos de descanso. Entre curso y curso debes tener 20 o 25 minutos de descanso. Almuerzo, 1 hora para almorzar y por ahí 40 minutos para descansar después del almuerzo. Descansar no es estar mirando el celular,
porque te cansa la vista, porque te desconcentra, porque daña tu acetilcolina, ya que es una sustancia que hay en tu memoria. Ya tú solamente créeme, yo ya he estudiado esto. Ya he estudiado esto y sé por qué te lo digo. Aleja tu celular, entretente en otra cosa. Si quieres, de repente hazte un poco de ejercicios. Bailen, bailen, bailen mucho. Si pueden bailar ahí en su dormitorio, en su sala, en su comunidad, eso sí, bailen mucho. Procuren generar la hormona de la felicidad. Procuren generar hormona del bienestar. Para que bailen, bailen ahí, bailen bastante, bailen, canten, diviértanse. ¿Correcto? Y el martes terminas todo el trabajo a las 6 de la tarde porque vas a entrar a un trabajo muy intenso a partir del miércoles, preparándonos ya para el repaso de la subsiguiente semana. ¿Ya? Entonces, preparando para el repaso de la siguiente semana. Entonces, chicos, ojalá que tomen en cuenta lo que les estoy diciendo y que este microciclo sea realmente de un enorme refuerzo y que potencie muchísimo sus capacidades. Bueno, alumnos, vamos a empezar aquí con esto, ¿ya? A las 1:47 vamos a terminar este texto. La definición de Estado que aparece en el capítulo 17 de Leviatán es una buena muestra de la coherencia del pensamiento político de Hobbes. Trazo el primer slash. Trazo el primer slash. Tú sabes que necesitas 3 horas de atención y concentración en el examen, ¿no? Si no eres capaz de atender y concentrarte en una clase de verbal, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué te espera en el examen? ¿Qué te espera? Distraerte cuando pasa una mosquita delante de ti, eso es lo que te espera. O distraerte si que el otro tose, o si el de adelante se puso nervioso, o si el de la izquierda se puso a llorar. En esta primera unidad informativa, el autor nos habla sobre la definición del Estado, pero si nos damos cuenta, no nos dice cuál es la definición del Estado. Solamente nos dice que esa definición del Estado aparece en la obra de Leviatán. Leviatán, que todos sabemos que es de Hobbes, ¿correcto? Pero ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos en el Leviatán? Una definición de Estado de Hobbes que expresa la coherencia del pensamiento político de Hobbes. Pero no tenemos definición de Estado. Solamente hasta ahora, en esta primera unidad informativa, recogemos que la definición del Estado que está en el Leviatán, ¿no? Es una muestra de la coherencia del pensamiento político de su autor, que es Hobbes. Aquí hay una anáfora. Aquí hay una anáfora. ¿Cuál es? ¿La sabes? ¿No? Sí, está demorando mucho y yo tengo poco tiempo. Profe, pero es 1 hora. Te vas a dar cuenta que es poco tiempo. Es poco tiempo. Dice esa definición. Dice esa definición, pero ocurre que el autor en ningún momento me ha dado ninguna definición. Solamente ha hecho una referencia que hay una definición. Quiere decir que esta anáfora, esa definición, es un referente de otro referente. Porque cuando dice la definición de Estado, sabemos que ha habido una definición de Estado en la obra de Leviatán, pero no sabemos cuál es esa definición. Ese es el trabajo que te pido que hagas. Ese es el trabajo que te pido que hagas. Son 2 prácticas que te he pedido en verbal. Entonces, esa definición es la definición de Estado que da Hobbes en el Leviatán y que expresa la coherencia del pensamiento político de Hobbes. Recoge un aspecto fundamental tematizado en el contexto de la justificación de la política cuando se define al Estado. Por fin, parece que aquí está. Se define al Estado y se le define como persona. Leviatán, título 2, capítulo 17. El Ash. Ahora, fíjate, ¿eh? El autor nos habla de definición del Estado. ¿Cuántas veces? Del Estado. ¿Cuántas veces? ¿Lo has contado? Yo sí, porque estoy atento. 3 veces. 1, 2, 3. Pero en la tercera vez, recién puedo recoger un concepto de Estado, no una definición de Estado. Por así el autor utilice 3 veces la palabra definición. No hay definición. ¿Por qué, profesor? Y rápidamente te explico cuál es la diferencia entre definición y concepto. Las definiciones son exactas, precisas, objetivas, pero los conceptos pueden variar.
Los conceptos podrían ser subjetivos, los conceptos podrían variar de persona a persona. Definitivamente tú tienes un concepto de la vida que es diferente al concepto que yo, persona mayor, con varias generaciones antes que la tuya, el concepto que yo tengo sobre vida. El concepto que yo tengo sobre responsabilidad es diferente al concepto tal vez que ustedes tienen. El concepto que yo tengo sobre, no sé, sobre la muerte puede ser a mi edad un concepto diferente del que ustedes tienen sobre la muerte. Entonces, ustedes que están mucho más alejados del fin de la vida y yo que estoy menos alejado del fin de la vida, tenemos conceptos distintos sobre la muerte, pero la definición de muerte es una sola. Ojalá hayas entendido. Ojalá hayas entendido. La definición de la muerte es una sola. Ahora, aquí, ojalá me hayas entendido. Aquí el autor utiliza un cómo. Este cómo es un MTC, marcador textual conceptualizador, todos lo sabemos. Marcador textual conceptualizador, todos lo sabemos. Si este cómo es un marcador textual conceptualizador, quiere decir que después del cómo tiene que haber concepto o definición, pero no se le llama marcador textual definitorio, sino que en general se le llama marcador textual conceptualizador. Pero lo que viene después debe ser un concepto o una definición. Y entonces en esta zona tengo un concepto o definición de aquello que ya se había usado solamente como referencias anteriormente. El concepto o definición de Estado. Pero recordemos, repito, que mientras que las definiciones son más precisas, más exactas, más detalladas, los conceptos pueden ser más genéricos y creo que me has entendido mejor cuando te he hablado, cuando te he ejemplificado sobre la muerte, ¿no es cierto? Ahora, quiere decir que después de ese cómo está la definición de Estado. Pero cuando yo quiero leer la definición de Estado, solamente me encuentro con la palabra persona, nada más. ¿Y sabes qué es persona? Persona es un sema. Recordemos que, recordemos que los semas son atributos, cualidades o características que forman parte de un concepto o de una definición. Entonces, lo que yo espero dentro de una definición son semas. Lo que yo espero dentro de un concepto son semas. Y aquí, semas. Y aquí hay un solo sema, persona. Entonces, decir que el Estado debe entenderse como una persona no puede ser una definición, aunque el autor utilice la palabra definición, y vamos a respetar que se utilice la palabra definición. Pero para nosotros, que sabemos la diferencia entre definición y concepto, eso no es definición, es un concepto. Para nosotros. Pero respetamos el término que utiliza aquí el autor. Hablando de Hobbes, utiliza el término definición. Ahora, ¿qué es lo que tenemos entonces aquí? El primer concepto que le vamos a llamar definición, aunque no sea definición, el primer concepto de Estado. Y en el primer concepto de Estado, pero le vamos a llamar definición tal como lo llama el texto, el autor, el autor define al Estado como, realmente no es el autor, aunque por error voy a decir varias veces el autor. Esto no es el autor, o sea, es Hobbes, porque lo que hace el autor es explicarnos lo que hay en el libro de Hobbes. Eso es lo que realmente es Hobbes, ¿no? No es el autor, sino que el autor me está hablando sobre Hobbes. Entonces, ahí tengo la definición del Estado. Ahora voy con la siguiente eh, anáfora. Esta también es una anáfora, esa. Y luego dice esa concepción. Ese término está mejor. Cuando dice esa concepción, se refiere a ese concepto. Otra vez, ¿es el concepto de qué? ¿Es el concepto de qué? ¿Estás en clases? Pregunto. Estado. O, o, o de repente, no sé, o de repente lo dejo trabajando solito nada más.
Claro, esa concepción es el concepto de Estado o definición de Estado, como lo llama Hobbes. ¿Y cómo se conceptualizó al Estado? ¿Cómo qué? Se le conceptualizó como persona, se le dio un solo sema, ¿verdad? Como persona. Gracias, sí están, ya los vi, ya los vi, ya lo vi, ya los escuché. Ahora mira lo que dice acá. Ese concepto, o esa concepción, o esa definición del Estado, mira, lleva a pensar, o sea, A lleva a pensar B. Si A llega a pensar B, yo que soy buen lector diría, un momento, un momento, un momento. Si A me lleva a pensar B, quiere decir que lo que me digan en B tiene como base lo que está en A. Entonces atiendo y memorizo que en la zona anterior se habla del Estado como persona. Y entendiendo al Estado como persona, entonces debo entender otra vez al Estado como representación. ¿Reconoces ese cómo? No, te voy a hacer recordar. Ese cómo es un MTC, marcador textual conceptualizador. Quiere decir que ya es otra vez que el autor se preocupa por el concepto de Estado. Pero, pero si lo que tenemos aquí es el concepto de Estado porque el MTC presenta concepto, no vayas a creer que el MTC es un concepto, no es un concepto, presenta el concepto. Y dentro del concepto, ¿qué debe haber? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué debe haber dentro de un concepto? Definición. Una definición, ¿qué debe haber? Sema. ¿Ninguno se acuerda? Listo. Tiene que haber semas. Y el autor acá también utiliza un solo sema. Utiliza el sema representación. Profe, ¿eso quiere decir que persona y representación es lo mismo? No lo sé. Lo que sí sé es que tiene que haber necesariamente una relación. Profe, ¿y por qué tiene que haber necesariamente una relación? ¿Por qué? Porque en la parte anterior, cuando se define por primera vez al Estado y se le define al Estado como persona, persona es el tema que se utiliza en la conceptualización o definición de Estado. Pero esa concepción de Estado, o sea, Estado como persona, me lleva a pensar en el Estado como representación. Entonces, por lo menos tengo que inferir que existe una relación entre representación, profe, entre representación y Estado, no, eso no lo voy a inferir, eso está escrito. Voy a inferir que hay una relación entre representación y persona. Ahora, vamos a alejarnos del texto un momento y entrar a una teoría, ¿ya? Luego viene, es decir, es un conector de equivalencia. Por favor, toma nota porque si yo me pongo a escribir me demoro más y no me va a alcanzar ni las 2 de la tarde. Escriban, por favor, conectores lógicos de equivalencia. Escriban conectores lógicos de equivalencia. Ya, escriban, por favor, porque le voy a hacer varias preguntas sobre eso. Saber esto una vez me ayudó a resolver la pregunta más difícil de un examen de admisión de San Marcos. Si quieres lo buscas, es el examen de admisión de San Marcos, uno de los más difíciles que se tomó acerca de la teoría de la metaforicidad. Teoría de la metaforicidad. Haber aplicado mis conocimientos que tenía sobre cómo funciona el conector de equivalencia me sirvió para contestar rápidamente la pregunta más difícil para ese texto. Conector lógico de equivalencia. Escribe, por favor, los conectores lógicos de equivalencia. Escribe, por favor, relaciona ideas semánticamente equivalentes. Relaciona ideas semánticamente equivalentes. Relaciona ideas semánticamente equivalentes. Ya, luego escribe abajo, luego escribe abajo, luego escribe abajo cuáles son los conectores lógicos de equivalencia, es decir, esto es, vale decir, dicho de otro modo, en otras palabras, en otros términos, o sea, aunque aunque lo sea, esto es un coloquialismo,
¿ya? Y no debe utilizarse en el discurso académico. Y además es una oralidad, no debería escribirse. Ahora, sigue escribiendo, por favor, sigue escribiendo. ¿Ya? El conector equivalencia enlaza ideas parafraseadas, sigue escribiendo. El conector equivalencia enlaza ideas parafraseadas. ¿Ya? Ahora escribe. Un poquito, por favor. La paráfrasis, ya, esto enlaza ideas parafraseadas, ¿ya? La paráfrasis son expresiones semánticamente equivalentes. Cuando decimos que las paráfrasis son expresiones semánticamente equivalentes, quiere decir que pueden ser frases u oraciones que pueden significar no necesariamente lo mismo, no necesariamente lo mismo, sino pueden significar algo parecido, no necesariamente lo mismo. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? De que la paráfrasis puede presentarse de dos formas, anoten por favor. Paráfrasis mecánica. Ya, paráfrasis mecánica. Si tienes alguna duda, me preguntas. Si expliqué muy rápido, me preguntas, ¿ya? Paráfrasis mecánica. La paráfrasis mecánica, aparte puedes escribir guión, la paráfrasis mecánica contiene guión sinónimos, otro guión hipérbaton, hipérbaton con H con tilde, y otro guión sinónimo e hipérbaton. Una paráfrasis mecánica entonces contiene sinónimos o hipérbaton o sinónimos e hipérbaton. ¿Quieres un ejemplito o lo tienes claro? Dímelo rápido, por favor, porque se me va la hora. Ejemplo, profe, por favor. Ya, ok, ok, ok. Entonces, yo tengo un conector, es decir, yo tengo un conector, es decir, esto es, vale decir, en otros términos, dicho de otro modo, etcétera, ¿ya? Ese es el conector. Lo que está antes del conector se le llama antecedente. Lo que está después del conector se le llama consecuente. Si es que hay un conector de equivalencia entre el antecedente y el consecuente, hay una relación de equivalencia semántica. Quiere decir que el consecuente es una paráfrasis del antecedente o lo que es lo mismo decir el antecedente es una paráfrasis del consecuente, ¿ya? Si la paráfrasis en mecánica incluye sinónimos o hipérbaton o sinónimos e hipérbaton. Por ejemplo, el texto dice Pedro ama a Vilma. El texto dice Pedro ama a Vilma. Es decir, Pedro adora a Vilma. Solamente cambié amar por adorar, paráfrasis mecánica con uso de sinónimos. Puede ser una paráfrasis mecánica con hipérbaton. Por ejemplo, Pedro ama a Vilma, es decir, Vilma es amada por Pedro. Pasé de voz activa a voz pasiva. Eso es una paráfrasis con hipérbaton. O de repente utilizó el hipérbaton más la sinonimia. Por ejemplo, Pedro ama a Vilma, es decir, Vilma es adorada por Pedro. ¿Ves? Entonces, en los tres son tres formas como se puede presentar la paráfrasis mecánica. Y ahora escribes número dos y vamos a regresar al texto. No tienes la idea, no tienes idea cómo haber enseñado esto a un alumno de Pitágoras permitió que obtenga el primer puesto, porque justo le gana a su competidor por una pregunta. Le gana por una pregunta entre los descuentos que le hacen por otras a él y le hacen al competidor, que era de Trilce, y el que yo le haya enseñado esto. Él lo aplicó justamente, acuérdate, el texto se denomina texto de la teoría de la metaforicidad. Es un texto muy complicado, examen de admisión de San Marcos, prepandemia, obviamente, cuando San Marcos tomaba pues textos realmente difíciles, ¿no? Eh, entonces, el otro número dos es la paráfrasis constructiva. Paráfrasis constructiva.
La paráfrasis constructiva es una breve explicación o aclaración del texto original. Recordemos que toda paráfrasis tiene el propósito de explicar o aclarar ideas. O sea, cuando se utiliza una paráfrasis, ahora que tú estés en la universidad, cuando tú estés en la universidad y el profesor te pida que redactes una paráfrasis, lo que tú tienes que hacer es explicar, lo que tú tienes que hacer es explicar o aclarar lo que se dice en el texto original. A mis alumnos en la universidad les pido que redacten, les dicto que redacten esto, paráfrasis constructivas, ¿no? Porque si va a presentarme solo paráfrasis mecánica, no simplemente cambian un sinónimo por otro, pero eso no quiere decir que estén entendiendo el texto. Luego, esto, ¿qué más? Con esto es suficiente. Vamos acá. Regresamos al texto y dice así. El autor empieza definiendo al Estado como persona y después nos dice que el concepto de Estado como persona nos lleva a pensar en el Estado como representación, de donde puedo inferir que el sema representación y el sema persona tienen necesariamente algún grado de relación. Luego viene el conector de equivalencia, es decir, dice como imagen. Es decir, como imagen, el hash aquí. A ese como ya lo conoces. MTC, ¿correcto? Ya tú sabes la función del conector, es decir, del conector de equivalencia. Se entiende que lo que viene es una paráfrasis. Y, y pregunto, si después de representación hay un es decir, conector de equivalencia, lo que viene es una paráfrasis, ¿correcto? Eso quiere decir que imagen también es un sema, porque está después del cómo, es un marcador textual conceptualizador. Entonces dime, por favor, ¿qué relación hay entre sema e imagen? Sinónimo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y si son sinónimos, ¿qué tipo de paráfrasis es? Mecánica. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces se entiende que que representación e imagen, ¿no es cierto? Que representación e imagen son sinónimos. Son sinónimos. ¿Listos? Ya está. Ahora, ahora. Dice y a la vez. Y a la vez. Este y a la vez es un conector de adición. Escríbelo. Si es conector de adición, si es conector de adición, enlaza ideas cogenéricas, ya no son equivalentes, ya no son semejantes, ya no hay no son equivalentes, semánticamente equivalentes, ya no son, son cogenéricas, ¿ya? Ahora mira lo que dice, ¿ah? Y a la vez, si lo que el consecuente es un cogenérico del antecedente, y en el antecedente, ¿no es cierto?, me han dado un concepto, quiere decir que después de y a la vez tiene que haber otro concepto, necesariamente. Y otra vez aparece el MTC, otra vez aparece el MTC, y después del MTC, ¿qué debe haber? Concepto o definición. En ese caso, nuevamente chicos, no aparece un concepto completo, o perdón, una definición completa, sino aparece solamente un sema. El sema, actuación. Aparece solamente el SEMA, actuación. Pregunto, fíjate, ¿ah? El primer concepto que se le da al Estado es el Estado como persona. Esa concepción de Estado como persona lleva a pensar al Estado como representación, es decir, al Estado como imagen. ¿Sí? Eso es un solo concepto después de lleva a pensar. ¿Ah? Después del conector lleva a pensar, solamente es un concepto. No es que se entienda que representación, no es que se entienda que representación
esto es un concepto e imagen es otro concepto, porque son sinónimos, es un solo concepto. Pero ahora se le agrega otro concepto porque es un conector de adición a la vez y a la vez un conector de adición y aparece otro concepto, que es como actuación. O sea, así también se le conceptualiza, se le conceptualiza al Estado. Y esto es, tú lo tienes anotado, es un conector de equivalencia. Y si es un conector de equivalencia, hay una equivalencia semántica entre antecedente y consecuente. Quiere decir que lo que viene después es una paráfrasis del antecedente. Y luego dice otra vez, mira lo que dice, ¿cómo? Y tú lo conoces este cómo. Es un MTC, es un MTC. Lo que espero es que me den concepto, ¿correcto? Que me den concepto, pero no solamente un concepto, sino que tiene que ser una paráfrasis del antecedente y aparece el SEMA teatro. Aparece el SEMA teatro. Pregunto, pregunto. Si el SEMA teatro está después del esto es, ¿qué relación hay entre actuación y teatro? Sinónimo. ¿Qué relación hay? Sinónimo. Sinonimia. Perfecto. Hay una relación de sinonimia. Hay una relación de sinonimia también entre SEMA y teatro. También. Perdón, entre actuación y teatro. También. También entre los dos. Perfecto. Ahora te hago una pregunta entonces. ¿Cuántos conceptos? ¿Cuál es el primer concepto que nos dan sobre Estado? Persona. Persona. Muy bien. El Estado es una persona. Primer concepto. Perfecto. Primer concepto, el Estado como persona. Perfecto. Y del Estado como persona se derivan más conceptos. Mi pregunta es, ¿cuántos conceptos se derivan a partir del concepto el Estado como persona? Dos. Dos. ¿Cuántos? Dos. Dos. Dos, muy bien, dos. Ayer en las presenciales me decían cuatro, me decían tres, y no son cuatro ni son tres, solamente son dos conceptos, solamente son dos conceptos, sino que hay sinonimia ahí. Aquí, donde acabo de trazar un slash con una línea más ancha, ahí eso separa los dos conceptos. El Estado como representación, que es equivalente a imagen, lo que quiere decir que imagen y representación son sinónimos, y a la vez el Estado como actuación. Y luego dice, esto es como teatro. Notaremos entonces que aquí teatro no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el arte. Aquí teatro no tiene nada que ver con el arte. Nada. No tiene absolutamente nada que ver con el arte. Aquí teatro tiene el sentido de actuación y el concepto de actuación tampoco tiene que ver con el teatro como arte. Profe, ¿por qué cree que no? Mira, si es que hay un uso metafórico o connotativo, solamente es eso, pero denotativamente y directamente no, porque estamos en el campo de la política. El texto está en el campo de la política y es la forma como ha definido esto Hobbes al Estado. Ahora, chicos, vamos a utilizar algo más. Mira, si es que en alguna pregunta del texto, si alguna pregunta del texto es acerca de definición del Estado, entonces nos vamos a venir a esta zona del texto. Y entonces, en lugar de estar buscando en todo el texto, eh, nos vamos a cierta zona del texto en la cual me están hablando específicamente de esto. El problema va a ser si es que nos siguen hablando de definición del Estado. Pero bueno, si eso fuera así, entonces vamos a estar muy atentos a los temas. Hago una preguntita, hago una preguntita. No, mejor continúo, mejor continúo. Esta preguntita me la reservo para después. Este es un buen grupo, este es un buen grupo. Creo que esa preguntita, que es un poquito más complicada, sí se las puedo hacer ustedes, pero después. Este, en efecto, es un marcador textual de reafirmación. Profe, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me puede servir en el examen?
Si es un marcador textual de reafirmación, quiere decir que el autor tiene que reafirmar lo dicho anteriormente. Y va a ser así, va a ser así. ¿Por qué, profe? Porque usted me lo dice, sí, porque Fran Arellano, te lo digo. Y si yo te lo digo es porque soy un estudioso, soy un analítico de todo lo que ocurre en esto, porque también estudio sobre esto. No es que yo sea no es que yo sea un tocado por Dios. Yo estudio esto. Bueno, Dios sí me bendice, gracias a Dios me bendice, gracias a Dios tengo mucho, mucho trabajo, gracias a Dios y soy muy feliz. El marcador textual de reafirmación, en efecto, tiene que reafirmar lo dicho anteriormente. Y lo que se ha dicho anteriormente, lo que se ha dicho anteriormente es lo siguiente, ¿no? O sea, al Estado se le define como persona y de ahí se deriva, ¿no es cierto?, que el Estado es representación, ¿no? Y que el Estado es actuación. Ahora, ahora. Ahora, acuérdate que te he dicho que en efecto es un marcador textual de reafirmación, ¿ah? Y lo que va a venir es una reafirmación de lo anterior y te apuesto que se cumple. Mira, dice así, Hobbes, estoy cambiando las herramientas de acá del Zoom, Hobbes dice que una persona, claro, porque el autor está hablando, claro, o sea, todas esas no son ideas del autor, pues, son ideas de Hobbes, sino que el autor nos está informando lo que dice Hobbes, lo que piensa Hobbes, ¿no? Mira, Hobbes dice, ¿qué dice Hobbes según el autor? Que una persona es aquella, ahí me detengo. Este es que está aquí, este es que está aquí, también funciona como MTC y tiene sentido que se dé concepto. ¿Por qué, profe? Porque es una reafirmación de lo anterior. ¿Y a quién se le está definiendo? Se le está definiendo a persona. Se le está definiendo a persona después que el autor nos ha dicho que el Estado es una persona y el MTR es marcador textual de reafirmación. Y entonces lo que el autor está haciendo ahora, ¿no es cierto?, es darnos la definición de persona. ¿Por qué? Porque al Estado se le ha definido como persona. Entonces ahora el autor va a reafirmar, a ratificar lo dicho anteriormente. A ver, sustenta, reafirma por qué el Estado es una persona. ¿Cuál es el concepto de persona? Porque me va a dar el concepto de persona, lo sé por el MTC que está ahí. Es aquella cuyas palabras o acciones son consideradas como suyas. Fíjate lo que voy a hacer acá. Mira lo que voy a hacer acá. Esta O lo voy a encerrar en un recuadro, ¿ya? Es aquella cuyas palabras o acciones son consideradas como suyas. ¿Qué es lo que me están dando aquí? Lo voy a escribir. Me están dando el concepto o la definición de persona. Lo escribo así nomás porque no hay mucho tiempo tampoco en el examen de admisión para escribir todo completo. ¿Ya? Si por ahí tengo una pregunta acerca de definición de persona o alguna pregunta que esté relacionada con la definición de persona, me voy directamente a esa zona del texto y no estoy perdiendo el tiempo buscando en todo el texto, ¿ya? Ahora, aquí hay semas, porque dentro de un concepto, una definición, tiene que haber semas. De hecho, ¿sí o no? De hecho, tiene que haber semas, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá hay un sema, mira. Dice, es aquella cuyas palabras o acciones, acá hay un sema, son consideradas como suyas. Acá hay otro sema. Palabras o acciones que son consideradas como suyas. O dice, esa O es una O fuerte, es una O disyuntiva, y aquí tiene que haber otra opción. Esta no es, aquí no hay una equivalencia, porque la O a veces funciona como corrector de equivalencia. Aquí hay otra opción, o sea, compraré papa o camote. Entonces, este es un concepto de persona. Y el otro concepto de persona es el de acá. O acá hay un sema representando las palabras y acciones. Acá hay dos semas, uno es representando, otro palabras y acciones, otro sema
de otro hombre, otro sema, de cualquier otra cosa a la cual le son atribuidas verdaderamente o por ficción. Y tengo más semas. Uno, representando. Dos, palabras. Tres, tercer sema, acciones. Cuarto sema, otro hombre. Quinto sema, o cualquier otra cosa. Sexto sema, a la cual son atribuidas, ¿no es cierto? Séptimo sema, verdaderamente. Y octavo sema, o por ficción. Tengo semas de anaranjado y tengo semas de verde. Dime, ¿cuál de los colorcitos es el que se asocia con el concepto de Estado como persona? ¿Cuál de los colorcitos es el que se asocia del concepto de Estado como persona? Uy, me falta solo media horita nada más. Tengo solamente la respuesta de Osmar. Y bueno, no tengo tiempo, chicos, para esperar a más. Serio, no hay tiempo. Efectivamente, efectivamente, zona de verde. Alquis, zona de verde. Ya me extrañaba, Alquis, que demores. Me extrañaba que demores. La verdad que lo primero que vi en chat es, lo primero que buscaba en chat es tu nombre. Muy bien, muy bien. Ahí está Josué. Bien, Angie. Así es, Yomara. Muy bien, muy bien, muy bien, Sebastián. Eso es, zona de verde. Profe, ¿y cómo se dan cuenta mis compañeros? Porque yo no he sabido contestar, profe. No le contestó, profe, porque tampoco le voy a contestar cualquier cosita, profe, por contestar. No le falta respeto, profe. Al contrario. Bacán, chévere, no te preocupes. Si te equivocas, normal. Jamás me vas a faltar el respeto. Mira, por esto, mira. Mira, de esto se han dado cuenta a lo mejor tus compañeros. Mira, ¿qué está después de la O? Representado. ¿Y cuál es este concepto? Mira, mira, mira este concepto que estoy cerrando acá. El concepto de Estado como representación. ¿Ves? Entonces, sí es cierto que el Estado puede conceptualizarse como persona. Sí es cierto. ¿Y por qué? Porque al conceptualizarse como persona, nos lleva a pensar en el Estado como representación. Así es. Y dentro de los semas, o sea, dentro de la definición de persona, hay un sema que dice, la persona puede presentarse representando las palabras y acciones de otro hombre o cualquier otra cosa a las cuales son atribuidas verdaderamente por ficción. De eso a lo mejor se dieron cuenta tus compañeros. Por eso que es zona de verde, ¿ves? Representando, representación. Si quieres lo pongo de verdecito también para que no lo pierdas de vista. Si quieres, chicos, acuérdense que viene el repaso. El repaso es repaso. En el repaso cambiamos las estrategias. Hoy y la próxima semana hacemos esto. En el repaso, la chamba la haces tú y yo solamente observo cómo estás trabajando y te corrijo donde sea necesario, pero tienes que trabajar. Si no me mandas respuesta, ¿cómo sé en qué te puedo ayudar? Cuando se parte del que habla o actúa por sí mismo, Hobbes se refiere a la persona natural. Ajá, Hobbes se refiere a la persona natural. Listo. Y dice, y cuando se parte de aquel que habla o actúa por otro, se refiere a la persona artificial o fingida. Como ya estoy acostumbrado a dar exámenes de admisión, 30 años resolviendo, perdón, exámenes de admisión, a la profe, 30 años y no ingresa todavía. Entonces, profe, eso me da valor, profe, porque yo recién voy por mi tercer año. Tranquilo, tranquilo. 30 años resolviendo ya como profe, ¿ya? Yo empecé a los 19 como como profe de academia, a los 19 empecé a enseñar. Entonces, como ya sé qué es lo que ocurre y sé que después lo que hace alguna alternativa es poner el sujeto con el predicado del otro sujeto, mejor hago esto. Distingo bien con un slash aquí lo que corresponde a cada sujeto con su respectivo predicado. Entonces, persona natural, cuando se parte del que habla
o actúa por sí mismo, según Hobbes. Persona natural. Persona artificial o fingida, cuando se parte de aquel que habla o actúa y cuando se parte de aquel que habla o actúa por otro, se refiere a la persona artificial. Bueno, a ver, alguien, eh, Alquis, ¿me estás escuchando? Sí, profe. Ya, Alquis, una pregunta, ayúdame con la clase. Alquis, ¿me estimas como profesor? Sí, mucho. Me estimas mucho como profesor. Dime, dime, Alquis, una consultita. En todo caso, o lo dirás tú o lo dirán tus compañeros. Si tú me dices, profe, lo estimo mucho como docente, pregunto, pregunto, ¿habrás hablado como persona natural o como persona artificial o fingida? La pueden contestar varios por el chat o por el audio. Natural. Si has hablado como persona natural, quiere decir que solamente tú crees que solamente tú me estimas como docente, pero que no aseguras que tus compañeros me estimen como docente. O sea, tú consideras que a lo mejor solamente tú me estimas como docente, pero tú no aseguras si hay alguien más que me estime como docente. Eso es lo que puedo entender. ¿Qué tal, Alquis, si es que tú creerías de que tienes varios compañeros que me estiman como docente? Y justamente a ti, Alquis, te tocó hablar en el Día del Maestro, en el Día del Maestro, te tocó dar algunas palabras por el profesor de habilidad verbal, por el profesor Arellano. Y tú hablarías en nombre de tus compañeros y me dirías, profesor, en nombre de mis compañeros, quiero expresarle mi estima como docente. Ahí, ¿cómo estarías hablando? En ese caso sería artificial. Muy bien. En ese caso sería artificial. Ahora viene, oye Luis, no seas payaso, pues Luis oye Luis, para eso participas, me haces desconcentrar, me desconcentras. Y mira la gente cómo se une a la de Luis Maña. Ja, 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 le pone todavía caritas, le pone, oye, pues chicos, me concentran, graciosos. No, chicos, bueno. Bueno, veamos, sigamos acá, sigamos. Mira los otros, ve. Mira, hasta los colorcitos, los colorcitos de la comunidad también. Eso, aquí, ¿qué significa esa carita moradita? ¿Ah? ¿Me puedes decir? Yo no sé los códigos. ¿Qué significa eso? Hay una carita, un diablito moradito. ¿Qué significa eso? Van siete de carita moradita. Van siete de carita con corazones, van siete. Carita moradita que no puede respirar. ¿Y qué significa eso? Va uno con corazoncito. Ah, por fin, un corazoncito. Al menos me mandaron un corazoncito. Mira, ve. Hay siete caritas con corazoncito. Mírenme. ¿Ah? Eso, diablito, explica. Y ya me distrajeron, chicos, ya me distrajeron. Aquí estoy tan metido que me había abstraído mucho. Me ha abstraído mucho. Eso me ha abstraído bastante. De verdad, no me importa. Ya, vamos acá, chicos. Vamos acá. Pero las preguntas que le hice al compañero Altis, y le agradezco esto enormemente que me responda sin esto, la intención de faltar el respeto en ningún momento. La pregunta que le hice a Alquis es porque yo quiero que vean lo siguiente. ¿Cuál de los dos entonces? Sí, de verdad, Josuecito, sí era necesario un respiro. Es necesario un respiro, ¿verdad? De verdad que me ha abstraído cualquier cantidad. He estado recontra metido en el texto y no, muy metido ya, muy metido. Pero una preguntita. ¿Cuál de los dos es el que le corresponde al Estado? ¿El de ser persona artificial o fingida o ser persona natural?
Artificial. Artificial. Muy bien, entonces, si Alquis hubiese hablado en nombre de sus compañeros, si Alquis hubiese hablado en nombre de sus compañeros, profesor, lo estimamos, hubiese actuado también como persona natural o fingida, ¿sí o no? ¿Está bien? Quiere decir que aquí la palabra fingida no significa mentirosa, no significa falsa, porque yo no creo que Alquis me haya dicho, profesor, lo estimo, de manera falsa. No lo creo, no lo creo de ninguna manera. Es más, así me lo diga, no se lo creería porque sus participaciones constantes en las clases es porque él cree en su profesor, es porque cree en su profesor. Entonces quiere decir que persona artificial o fingida es lo que le corresponde al Estado, ¿correcto? Entonces, el autor, ¿qué es lo que hace? El autor nuevamente está reafirmando que sí se puede definir a la persona como, perdón, al Estado como persona, pero como persona artificial o fingida. Pero aquí fingida no significa falsa, aquí fingida no significa mentirosa, aquí fingida no significa hipócrita. Aquí fingida, lo de fingido, lo podemos asociar con otra cosa. A lo mejor no lo tenemos muy claro todavía, salvo que en la zona de definición de persona, en la zona verde de definición de persona, dice lo siguiente: las palabras y acciones de otro hombre, dice, representando la persona, representando las palabras y acciones de otro hombre o cualquier otra cosa, eh, a la cual le son atribuidas verdaderamente o por ficción. Pero vamos a ver si ficción se refiere a falsedad, a fantasía o a qué. Vamos a ver. Es decir, es decir, ahora quiero que se luzcan ustedes. Si no, aquí me quedo, chicos. Si no, aquí me quedo. Empiecen. Uno, es decir, ¿conector de qué? Rápido, chicos, si no, aquí me quedo. ¿Eh? Es decir, ¿conector de qué? Equivalencia. Dos, el conector de equivalencia, ¿qué presenta? ¿Una qué? Dígamelo con P, dígamelo con P. Una sola palabra con P. Una sola palabra con P. Paráfrasis. Paráfrasis, muy bien. Sigamos. Pregunta número tres. ¿La paráfrasis de qué tipo puede ser? ¿Qué tipo puede ser la paráfrasis? Mecánica y constructiva. O constructiva. Muy bien. Ahora viene la cuarta pregunta. ¿Qué tipo de paráfrasis es la que está acá? Dice así, ¿no? Y cuando se parte de aquel que habla o actúa por otro, se refiere a la persona artificial o fingida. Es decir, cuando se considera que las palabras y acciones de uno representan las palabras o acciones de otros en el libro El Leviatán, capítulo, título 1, capítulo 16. ¿Qué paráfrasis es? Constructiva, muy bien, paráfrasis constructiva. Lo que hace el autor en esta zona del texto, por si acaso tenga que confirmarla, por si acaso tenga que confirmarla, lo que hace el autor en esa parte del texto es una diferencia entre persona natural y persona persona artificial o fingida, que no significa para nada falsa. Lo voy a dejar por acá. En caso de que tenga que confirmar con alguna alternativa, en caso de que tenga que confirmar con alguna alternativa, me vengo directamente a esta zona del texto y no estoy perdiendo el tiempo buscando por dónde estará. Para eso se utilizan los márgenes. Ahora, cosa curiosa, no pierdas atención jamás, no pierdas la concentración jamás, jamás. Profe, ¿a qué se refiere? Mira qué palabra tengo acá nuevamente. Mira qué palabra tengo acá nuevamente. Y justamente me dijiste que persona artificial o fingida se refiere al Estado, ¿correcto? Se refiere al Estado. Entonces vamos a llevar una flechita, persona artificial o fingida, cuando se considera que las palabras y acciones de uno representan a otro, claro, porque el carácter representativo lo tiene ¿quién? Lo tiene el Estado. Y relacionamos entonces persona artificial o fingida, que tiene un carácter representativo, con el Estado. Leviatán, capítulo, título 1, perdón, capítulo 16. Si se tiene presente
que la ficción es fruto de la imaginación, solamente para practicar, solo para practicar. Chicos, si la ficción es fruto de la imaginación, si la ficción es fruto de la imaginación, dime cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Imaginación es la causa de la ficción. La imaginación es la causa de la ficción, solamente para practicar. La ficción, perdón, claro, la ficción es consecuencia de la imaginación o la imaginación es la causa de la ficción. Perfecto, perfecto. Si se tiene en cuenta que la imaginación es causa de la ficción, se deduce entonces que la persona artificial, ¿ya se acuerdan o no? Persona artificial con quién se asocia, Estado. pero nosotros ya lo tenemos, mira entre paréntesis, fundamental en el concepto o definición de Estado, fundamental en el concepto o definición de Estado. Fíjate que estamos terminando el segundo párrafo y el autor nos sigue hablando sobre el concepto o definición del Estado, ¿correcto? Pero eso de que persona artificial se relaciona con el Estado, nosotros ya lo teníamos, por eso que le trazamos esa línea que va desde representan hasta el primer renglón donde dice Estado. Se deduce entonces que la idea de persona artificial fundamental en concesión del Estado aparece como resultado de la actividad imaginaria, el ASH. Acá, acá sí me interesa. Esto sí, eso sí. Dice, a ver, acá me dice lo siguiente, ¿no es cierto? Acá me dice lo siguiente. Si dice como resultado de qué tipo de conectores, alumnos. Si lo saben, escuché. Si lo saben, lo escucho. Como resultado de qué tipo de conectores. ¿Nada? ¿Sí? ¿No? Explico. Es un conector lógico de causa, chicos. Si es un conector lógico de causa, ese conector ¿qué presenta? ¿Qué presenta? La causa. La causa. Perfecto. Si presenta la causa, dígame rápidamente, ¿cuál es la causa? Porque presenta o anuncia la causa, ¿sí o no? ¿Cuál es la causa? La actividad de imaginar. Exactamente, exactamente. Esa es la causa. La causa de la actividad de imaginar, esa es la causa. Esta es la causa. Pero toda causa tiene una consecuencia. Toda causa tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia, por favor? La idea de persona artificial. Y la idea de persona artificial, ¿a qué equivale? Claro. ¿A qué equivale? Con una sola palabrita, ¿a qué equivale? Estado. Estado. Al Estado. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí lo que el autor nos informa es la causa del Estado. Es la causa del Estado. De tal manera que, claro, porque persona artificial es el Estado. Entonces, lo que tenemos aquí es la causa del Estado. ¿Y cuál es la causa del Estado? La imaginación. Así es, así es. Esa es la causa del Estado. Yo prefiero que no escriban entre líneas, chicos, prefiero que no escriban entre líneas, prefiero que escriban a un costado. Profe, si escribo causa del Estado, ¿qué hago para identificar rápidamente la causa del Estado? De repente lo subrayas, o de repente lo cierras con mayor intensidad, qué sé yo, ¿ya? Nada más, pero si te preguntan, si te hacen alguna pregunta sobre causa del Estado, entonces te vas directamente a esa zona. Siguiente, chicos, siguiente. Es decir, ¿conector de qué? Es decir, conector de... Rápido, chicos. Equivalencia. Conector de equivalencia. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Una qué? Sinónimo. Una, 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 no necesariamente sinonimia, porque hay dos tipos de... Una paráfrasis. Hay una paráfrasis. Y ahora mira lo que viene. Dice, es decir, de la capacidad de fingir. Es decir, de la capacidad de fingir. Ahora sí tenemos un concepto más claro de lo que es ficción. ¿Por qué? Porque, como decía la compañera, podría haber venido una sinonimia en general una paráfrasis, ¿correcto? La actividad, aquí mira, actividad de imaginar equivale a capacidad de fingir. Quiere decir que capacidad y actividad son sinónimos. Y si capacidad y actividad son sinónimos, quiere decir que fingir e imaginar también son sinónimos. Profe, pero ¿por qué fingir
¿Por qué fingir, profe, sería un concepto asociado a imaginar? Uno, por el conector equivalencia. Y dos, chicos, dos, porque al Estado no lo vemos, al Estado no lo tocamos, al Estado no lo olemos, al Estado no lo escuchamos, al Estado no lo saboreamos. El Estado tiene un carácter abstracto, abstracto. Por eso el autor, por eso Hobbes utiliza el concepto, utiliza el concepto imaginar. Concepto de imaginar que se relaciona con el concepto de fingir. Ahora vamos, dice así, por ello, el por ello es conector de conclusión. Y mira lo que dice aquí. Mira, conclusión, mira, por ello, la idea de Estado se nos muestra como una imagen. Claro, como una imagen porque tiene carácter de abstracción. Ahora, el autor al decir la idea del Estado, ¿a qué se está refiriendo con idea del Estado? Ya estamos en el tercer párrafo y el autor me sigue hablando de qué, de la definición de Estado, porque así es esto, Osmar, porque la definición yo no la puedo ver, las definiciones son abstractas. La idea, o sea, estoy en segundo párrafo, tercer párrafo y me sigue hablando de la idea del Estado. Dice, se nos muestra como una imagen, esto es, lo tienes anotado en tu cuaderno. El esto es un conector de equivalencia. El conector de equivalencia presenta una paráfrasis, la cual puede ser constructiva o mecánica. Como resultado de, mira, y como resultado de conector de causa, como resultado de conector de causa, y tú ya sabes cuál es la causa. ¿Te acuerdas cuál es la causa o no? ¿Cuál es la causa de la persona artificial o el Estado? La imaginación. Y mira lo que dice acá, como resultado de la experiencia cognitiva. ¿A qué crees entonces que se refiere el autor cuando habla de experiencia cognitiva? La actividad de imaginar. Claro que sí, no puede haber cambiado, es lo mismo, es lo mismo, es la actividad imaginaria. Espérate, dice, ahorita te abro la puerta. Dice así, a través de la cual se constituye el hombre. Justificación. Pues Hobbes, en su descripción del proceso de conocimiento, mira lo que dice, ¿ah? Concibe, mira, ve, mira, en su descripción del proceso de conocimiento, concibe las imágenes como representación. ¿Te hace común esta palabrita? ¿Te hace común esta palabrita? Representación. Concibe a la imagen como representación. Y pregunto, ¿el concepto de representación con quién lo hemos asociado? ¿O con qué lo hemos asociado? Gracias otra vez, Osmar. Con el concepto de Estado nuevamente. En la definición de Estado está el concepto de representación, lo que quiere decir, porque el Estado es una persona artificial o fingida, ¿no es cierto? Que el Estado tiene un carácter representativo. Para no olvidarnos, ¿no es cierto? Lo vamos a sombrear de verdecito ahora, porque estamos en el semestral, por eso. Ahora entiendo, profe, por qué nuevamente el autor utiliza el concepto imaginar. Claro, porque la imagen, la imaginación es la causa de la persona artificial. Y la persona artificial es la persona que se asocia con el Estado. Y tiene razón, profe, al Estado no se le puede ver, no se le puede tocar, solamente es una abstracción. Hobbes concibe las imágenes como representación. ¿Qué significa que Hobbes, me están haciendo la pregunta por la palabra concibe, ¿qué significa que Hobbes conciba las imágenes como representación? Respuesta a la pregunta 4, por favor. Está bien, Alquis, está bien, está bien. A ver. ¿Respuestas? Estoy viendo si respuestas cerradas. Ya vamos. Esto dice así, ¿no? Hobbes concibe al Estado como representación. Así es. ¿Cuál es qué se entiende por la palabra concibe? Deme la clavecita, por favor. Respuesta, enano. Entiende,
Listo. Concibe significa entiende. Listo. Y ya vamos a terminar por acá. No mira que se ha movido todo. No, ahí está. Listo. Dice, de tal modo que este filósofo muestra la equivalencia que existe en sentido amplio. Mira, 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 otra vez, ¿no? Mira, mira, de tal modo es conector de conclusión, pues. Es conector de conclusión. Mira, este filósofo que tú sabes muy bien que es una anáfora y se está refiriendo a Hobbes, ¿no? Muestra la equivalencia que existe entre qué? Entre imagen y representación. Idea, idea recontra redundante, ¿verdad? Recontra redundante. Sí existe una equivalencia entre imagen y representación. Entendemos que, entendemos que la imaginación o la acción de imaginar es la causa, ¿no?, de persona artificial que es el Estado. ¿Y por qué una imagen? ¿Por qué fingimiento? Por eso, pues, persona artificial, ¿no? Persona artificial. Porque se entiende que el Estado solamente tiene un carácter representativo, simbólico. Al Estado no se le ve, al Estado no se le mira, al Estado no se le oye, no se le saborea. Solamente tiene un carácter representativo. Y para despedirnos, chicos, miren, ustedes les decía, hagan dos tipos de trabajo en sus prácticas de sábado, domingo, lunes y martes. Un trabajo analítico, minucioso, lo cual fortalece capacidades de atención, de concentración, de análisis, capacidad de inferencia, que son capacidades cognitivas, capacidad de relación de conceptos, capacidad de retención de información, agudizas la memoria. Ese es este trabajo. Entonces, si esto, todo lo que tú ves esto y todavía mucho más de lo que tú ves de lo que estás viendo en la pantalla, esto, chicos, ocurre en mi mente cuando voy leyendo y ocurre en milésimas de segundos. Yo te dije, vamos a terminar la 1 y 47, te dije, y justamente hemos terminado 1 y 47, y es 1 y 48, acaba de cambiar la hora. Entonces te dije, todo esto aparece en mi mente mientras voy leyendo, pero chicos, en segundos, en poquísimos segundos, sino que aquí yo lo estoy haciendo notar, lo estoy haciendo ver con subrayados, con trazos, escribiendo. Pero mira, 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 mira lo que voy a hacer. Mira, ¿ves? El texto así, el texto tú lo ves así, el texto tú lo ves así, ¿correcto? Pero en mi mente hay esto hay en mi mente. Y entonces, si eso ocurre en mi mente y enseñando así he podido lograr que tantísimos alumnos obtengan primeros puestos y hagan cómputo general en examen de admisión, entonces, ¿por qué no te lo voy a enseñar si yo sé que esto da resultados? Esto que está escrito ahí, esto aparece en mi mente, aunque el texto solamente esté así. Ahora, es cierto que subrayo, escribo algunas partecitas, trazo líneas, pero no soy tan, o sea, pero en el momento de graficar o escribir o subrayar, no soy tan minucioso como esto. Sin embargo, otra vez te digo, en mi mente eso está. Y más todavía, sino que ya estaba calculando que no me iba a alcanzar tiempo. Y más todavía. Dime por favor, dime por favor, ¿qué palabras o qué conceptos tienen que estar necesariamente en nuestra respuesta? ¿Ah? Mirando al texto, por favor, nos quedan 10 minutitos. ¿Ya? ¿Qué conceptos tienen que estar, qué conceptos se han venido repitiendo a lo largo del texto? Por ejemplo, un concepto que discurre a lo largo del texto es acerca Estado, de, ¿pero qué del Estado? ¿Qué? ¿Su estructura, sus componentes, sus poderes? ¿Qué del Estado? definición, Definición del Estado en varias zonas del texto. En varias zonas del texto, definición de Estado. Tiene que estar entonces definición de Estado. ¿Sí? Tiene que estar definición de Estado. Pregunto, y dentro de esta definición de Estado, qué concepto debe estar necesariamente? representación, Representación que está por acá, representación que está por acá,
Profe, esta es estrategia, ¿no? Por supuesto. Fíjate cuáles son los conceptos que van redundando, porque eso te puede ayudar a identificar más rápido la idea principal. Eh, ¿Podría estar nuestro amigo Hobbes también o no? De hecho, ¿sí o no? De leyenda, ¿sí o no? Así Hobbes y profe, pero en el tercer párrafo no está Hobbes. Claro que sí está Hobbes. ¿No, profe? Sí, aquí está. Profe, y si no dijera Hobbes, no estuviera Hobbes. No, también estuviera en el tercero. ¿Por qué, profe? Porque dice Leviatán. Y Leviatán es la obra de Hobbes. ¿Sí? Veamos, chicos. No nos pide la idea principal en el primer texto. Nos pide la idea principal en el primer texto. No incluyas en la respuesta algo que no haya sido tratado en el texto. Y dos, incluye en tu respuesta aquello que se ha venido repitiendo a lo largo del texto. Por ejemplo, por ejemplo, no deberías pensar, no deberías pensar, no deberías hacerte perder tiempo. Por ejemplo, la alternativa C. La alternativa C tiene a Hobbes, tiene representación, pero no tiene estado, así que no pasa nada. La alternativa E tiene a Hobbes, tiene concepto de persona, pero no tiene al estado. No incluyas ningún concepto, no incluyas ningún concepto que, que no se haya tratado en el texto, ¿eh? Y si por si acaso se ha mencionado, si no se ha analizado, si no se ha desarrollado, no lo incluyas en la idea principal. Profe, la B está chévere, idea de Estado, eso está mejor. Se nos muestra como un concepto divorciado de la experiencia, como va a estar divorciado de la experiencia cognitiva si lo que se va a utilizar es la imaginación. Es una contradicción. Profe, la alternativa de definición de Estado, perfecto, que aparece en el Leviatán, perfecto, Hobbes, que muestra ¿una qué? Una perspicacia de Hobbes, una inteligencia de Hobbes, porque perspicacia es inteligencia penetrativa. ¿Y qué tiene que ver la inteligencia penetrativa de Hobbes? Si en el texto no se ha hablado de cuán inteligente, cuán profundo fue Hobbes filosóficamente. Entonces las dos primeras puede ser, pero la tercera tumba esa alternativa. ¿Aquí está Hobbes? Sí. Distingue entre persona natural, profe, pero eso es solamente una partecita, tienes razón. Y persona artificial. Pero mira, con el fin de conector de finalidad, con el fin de conector de finalidad, configurar, conceptualizar, definir al Estado como, y ahí está representación que aparece como 5 veces en el texto. Muchas gracias, Yomarita Arellanito, la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Josué Arellanito, la respuesta. Muchas gracias, mi querido Sebas. Avioncito, la respuesta, pero mejor que avioncito, Arellanito. Muchas gracias, Osmar. Sigamos. Pregunta número 2. De acuerdo con el texto, el Estado como representación, mira, 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 mira. ¿Es resultado de qué conector es? ¿Es resultado de qué conector es? ¿Es resultado de, es un conector lógico de qué? Pausa. De causa. ¿Qué te están pidiendo? La causa. Y tú, y tú sabes muy bien, y tú sabes muy bien que la causa la hemos tenido a un costadito, la tenemos a un costadito del texto, ¿correcto? La causa la tenemos a un costadito del texto, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ahí está la causa. Si quieres captura la pantalla, si quieres captura la pantalla, si quieres captura, sé que se me pierde esto, captura, nada más. Gracias, muchas gracias. Ya está. Respuesta alternativa C. Capacidad humana de imaginar o de fingir. Ahí fingir no significa decir falsedades. Pregunta número 4. Pregunta número 3. ¿Es posible sostener que la noción, mira, eso está mejor, noción, sí, pero porque nunca da definición.
Noción o concepto, sí da. La noción hobbesiana del Estado, la noción hobbesiana del Estado como persona artificial. Dime una idea compatible que tenga con relación con la definición de Estado según Hobbes. Respuesta, chicos, número 3, número 3, número 3, número 3, número 3, número 3, número 3. Violeta. Perfecto. Permite plantear que sus actos se hacen en representación del pueblo. Profe, pero acá sí me rayó lo de pueblo. ¿Sabes por qué? Porque te acuerdas que hay una persona artificial y una persona natural. Si el Estado es una persona artificial, el Estado representa. Pero todo aquello que representa a alguien representa. ¿A quién representa? A la persona natural. Porque si no, ¿a quién más podría representar el Estado? Esto sí no lo inferí durante el análisis del texto porque estaba esperando que ustedes mismos ustedes lo infieran acá para responder la pregunta número 3. Y la pregunta número 5, la incompatible. La incompatible, la falsa, la que te abandona, la que te dijo, siempre seré fiel. El que te dijo, siempre te seré fiel. Número 5, número 5, quien te dio los besos más falsos y tú que los creías verdaderos. Respuesta, rechaza el vínculo entre estado y fingimiento. No, al contrario, los asocia. Al contrario, los asocia, ¿ya? Bien, chicos, señorita tutora, se encuentra, por favor. Chicos, hay que entender que a veces los tutores están así en varias actividades a la vez. De repente, si en algún momento no les contestan de forma inmediata, porque están a veces con otras salas, están viendo algunos asuntos también de asistencia, etcétera. Señorita tutora, el joven tutor se encuentra. Señorita, un favorcito. En la sala al jefe, por favor, de esto, de publicaciones, le pide que le envíen el material con claves. Recording stopped. El material con claves.